Bueno, muy importante esto que nos ha dicho la ex ministra Perestello, que el proyecto de ley contempla la posibilidad de inhibición de aquellos que consideren que va a haber un conflicto de interés, que sería para mi modo de ver evidente que sucedería con el fiscal de la Nación, pero vamos a ver qué ocurre, que se aprueba finalmente. Bueno, estamos ahora en cabina con José de Chávez, ex viceministro de Gestión Ambiental y fundador de Cooperación, es uno de los principales expertos en temas ambientales. Y vamos a conversar con él sobre este tema, pero vamos a iniciar sobre un peligro que hay sobre fuentes de agua de Lima y Callao que están en riesgo por proyectos mineros y que a mí me ha sorprendido, digamos, yo también me he enterado recién a partir de esta entrevista lo que está ocurriendo, pero que no esté en debate, siendo una cosa gravísima en términos de lo que puede generar frente al agua y acá nomás, digamos, en Lima, ¿no? Muy buenos días y muchas gracias por estar acá, José. Buenos días, Ernesto, y gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros también nos quedamos sorprendidos cuando nos dieron esta información, hemos investigado, y estamos hablando de un nuevo proyecto que va a iniciar la fase de construcción los primeros meses del 2019. Es un proyecto que ya tiene un estudio de impacto ambiental, se llama el proyecto Ariana, y que está exactamente en la zona donde están las 19 lagunas y están estas 3 represas que permiten almacenar el agua para hacer este trasvase, porque el agua que nosotros utilizamos en su gran mayoría viene del distrito de Marcapomacocha. La principal abastecedora es precisamente la laguna de Marcapomacocha, y ahí se produce un trasvase a través de un túnel, el túnel Cuevas, que pasa las aguas de la cuenca del Mantaro a la cuenca del río Rímac. Y eso es lo que abastece de agua a más de 10 millones de personas que vivimos en la ciudad de Lima. Precisamente en esa zona, ni siquiera estamos hablando de a 2 kilómetros, en esa misma zona se va a construir esta mina Ariana. Simplemente para dar un ejemplo, lo que va a ser el depósito de relaves de este proyecto minero está a unos metros, a menos de 50 metros, de este túnel trasandino, el túnel Cuevas. Y esto no es una preocupación exagerada de ONGs ambientalistas. La propia Sedapal... Pero ubiquémonos primero un poquito, ubíquenos exactamente la zona donde esto... ¿sí? Es el límite entre la región Junín y la región Lima, ¿no? Las lagunas, las 19 lagunas que abastecen las represas están en el distrito de Marcapomacocha, que es la provincia de Yauli, Junín, pero estamos hablando realmente del límite con Lima, ¿no? Entonces, de ahí se produce el trasvase de aguas del Mantaro hacia la cuenca de Rímac, ¿no? Y ahí se inicia todo este proceso largo, a través de túneles, a través de canales, y el agua que viene hacia la planta de la Tarjea, ¿no? Que pasa por el distrito de San Mateo, donde también había un caso preocupante, esta presa de relaves en Tamboraque, en el cerro Tamboraque, también estaba también a unos metros de Rímac. Ahora estamos hablando de este nuevo peligro, ¿no? Ya, es ahí muy cerca donde viene este proyecto minero que nos has explicado. Precisamente en la zona, ni siquiera ahí podemos hablar de muy cerca, estábamos en la zona, todo el proyecto minero está, incluso hay 3 lagunas de esas 19 lagunas que están dentro de lo que va a ser la construcción del mismo proyecto minero. ¿Y de qué tipo de proyecto minero es? ¿De quién es? ¿Cómo ha pasado el informe ambiental? Efectivamente, aquí ya estamos hablando de un proyecto que tiene estudio de impacto ambiental aprobado, es decir, ya pasó por las autoridades ambientales correspondientes, ya pasó por el Ministerio de Energía y Minas, me imagino que ya pasó por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Y claro, ahí uno se pregunta la rigurosidad con la que se aprueban los estudios de impacto ambiental sin tomar en cuenta estos serios riesgos, pero al mismo tiempo también uno dice, como en un país como el Perú, donde nadie discute la importancia de la minería, evidentemente la minería es una actividad muy importante, pero estamos hablando que todavía necesitamos de otras políticas públicas que permitan construir estos equilibrios. Por ejemplo, el Perú a gritos necesita una política de ordenamiento territorial para precisamente encontrar y discutir dónde le conviene al país que haya minería y dónde no le conviene al país que haya minería. Y creo que es un caso
que muestra claramente este desorden, este crecimiento caótico de actividades productivas. ¿Y de qué es la mina y de quién es la mina? En esa zona estamos hablando básicamente de proyectos polimetálicos, estamos hablando de proyectos donde hay plata, donde hay cobre, hay zinc, ¿no? La Sierra Central se caracteriza por ser polimetálica. El sur del país es productor de cobre, el norte es oro, pero en esta zona de la Sierra Central son proyectos polimetálicos. Y es interesante la pregunta que me haces, ¿de quién es la mina? Porque, claro, la mina es de una empresa que se llama Southern Pearl Mining, es una mediana empresa que tiene antecedentes en el Perú, que tenía una antigua operación en Quirubilca, en La Libertad, y precisamente ahí dejó abandonada la mina. La mina fue invadida por mineros informales, mineros artesanales, y se ha producido una catástrofe, un desastre ambiental. Tan es así que esa zona ha sido declarada en emergencia porque hay el riesgo de una afectación sobre toda la cuenca del río Moche, ¿no? Entonces, a la gravedad del proyecto por su ubicación se le agrega la preocupación de una empresa que no tiene los mejores antecedentes, ¿no? Sí. Tú estabas diciendo que no era una preocupación solamente de ONGs ambientalistas, sino que había ya otras... Así es, Sedapal, ¿no? Evidentemente... ha emitido una carta, y la emitió en el mes de julio al ministro de Energía y Minas, donde plantea claramente su preocupación por este proyecto minero Ariana, y donde dice, y cito textualmente lo que señaló el gerente general de Sedapal, señala que la cimentación de la presa de Relave se encuentra sobre una capa de depósito lacustre, generando las posibilidades de rotura de la presa y la licuación estática de los residuos mineros y su escape del depósito, que podría afectar el agua que se conduce por dicho túnel. Es decir, no solamente es una preocupación nuestra, es una preocupación de la propia Sedapal. Y hay otra empresa que abastece de energía, Enel, que abastece energía sobre todo en la zona norte de Lima, también está señalando lo mismo, ¿no? Que consideran que existen enormes riesgos de afectación de las fuentes de agua, ¿no? Entonces, la rotura de presas no es algo que ocurría en el siglo XIX o a comienzos del siglo XX, ¿no? En el Perú han habido varios casos gravísimos de rotura de presas hace muy poco, y a nivel internacional, en Brasil hubo una rotura de presa que produjo un desastre ambiental hace 2 años, ¿no? Que provocó que poblaciones enteras se queden sin abastecimiento de agua. Entonces, este es un tema que realmente preocupa por la manera como se aprueban los proyectos mineros, por la ubicación de estos proyectos mineros y por la necesidad de poner en marcha políticas públicas que a todas luces necesitamos en el país, ¿no? Pero a ver, una cosa tan evidente, tan perjudicial para todo, como tú dices, debe haber un mapa de ordenamiento territorial, aquí sí minería, aquí no, pero que es evidente que no, si hay un caso que es indiscutible, es acá, y sin embargo pasa este bendito informe. La pregunta, ¿qué cosa es falta de rigurosidad, de equipos, de personal, corrupción, presión, o simplemente te llega? No sé, o sea... Yo diría... todo eso junto, ¿no? Pero además me da la sensación, cuando uno escucha hablar a los señores de la CONFIEP, cuando uno escucha hablar a la Sociedad Nacional de Minería, a muchos ministros, sobre todo de los sectores de las carteras de producción, me da la sensación que seguimos pensando la economía y seguimos pensando las actividades productivas como si estuviésemos a mediados del siglo pasado, ¿no? Donde no importaba, no interesaba los temas ambientales. Y no, pues hoy en día los temas ambientales son fundamentales y cualquier análisis básico, elemental para pensar en un nuevo proyecto productivo, no solamente un proyecto minero, es precisamente pensar en esta variable que debería ser transversal, que cruza todas las actividades productivas, los temas ambientales. Porque si queremos verlo por el lado económico, el no cruzar la variable ambiental en este tipo de proyectos, sin duda tiene un costo económico enorme. Yo simplemente me pregunto, ¿cuánto le costaría al país, cuánto le costaría a la ciudad de Lima quedarnos sin abastecimiento de agua si es que se produce una situación complicada en esta zona? El costo económico sería enorme, ¿no? Entonces, hoy en día, los economistas del siglo XXI tenemos que comenzar a incorporar la variable ambiental, porque... repito, tiene un costo. Incluso se ha calculado, el Banco Mundial hace algunos años calculó que por degradación ambiental el país pierde casi el 4% del Producto Bruto Interno. Es decir,
los economistas no solamente tenemos que saber sumar, sino también tenemos que comenzar a saber restar, ¿no? Para sincerar cuáles son los aportes de las actividades productivas, ¿no? Ahora, yo me imagino que esto se parará, o sea, digamos, ¿de qué depende concretamente? Porque claro, ya hay una autorización, se ha cumplido supuestamente con la ley, y la empresa va a decir, yo he hecho todo, no me pueden decir en estos momentos, pero a la vez no por eso uno va a tirar para adelante en algo tan perjudicial. Lo preocupante, Ernesto, es que cuando un proyecto de inversión ya tiene un estudio de impacto ambiental aprobado, significa que ya ha pasado todas las evaluaciones y significa que tiene la garantía del Estado peruano que el proyecto se va a desarrollar. Claro, por eso digo, ¿no? Porque si eso no ocurre, el peligro es que nos lleven a un proceso de arbitraje, ¿no? Es lo que ha ocurrido con varios proyectos. Hace poco, por ejemplo, por este proyecto Santana, que fue el conflicto en Puno, por el cual además el actual gobernador electo, Adubiri, saltó a la palestra, fue suspendido ahí por el 2011. Bueno, la empresa inició un proceso de arbitraje que lo ganó, ¿no? Y el Perú ha tenido que indemnizar a la empresa. Entonces, frente a esta situación, yo esperaría que las autoridades reaccionen y que por lo menos garanticen que todas las variables han sido cubiertas, lo cual CEDAPAL dice que no ha sido así, y esta empresa de energía tampoco, pero que se vean las posibilidades de que no se desarrolle el proyecto minero porque los riesgos son enormes. Pero efectivamente, como ya hay un estudio de impacto ambiental aprobado, esta empresa seguramente tendría todos los instrumentos para llevarnos a un proceso de arbitraje a nivel internacional. Entonces, es un llamado de atención para darnos cuenta cómo se siguen haciendo las cosas en nuestro país, sin tomar en cuenta todas estas variables que son sumamente importantes. Porque además ya hay el peligro de problemas de abastecimiento de aguas, porque estamos viviendo un año, va a ser un año con muy pocas lluvias. Estos depósitos de almacenamiento de agua están con una capacidad por debajo de la mitad del promedio de lo que debería ser en esta época del año, porque no están habiendo lluvias. Entonces, a esto le estamos añadiendo este enorme riesgo de construcción de este proyecto. Entonces, ¿no? Claro, es increíble, hay una preocupación en todo el mundo por el tema del agua. Aquí en el Perú además se habla de poner el derecho del agua a nivel constitucional, y de repente ves una situación como esa que yo espero, por supuesto, que no prospere, que se vaya pues arbitraje, ahí se contemplará una serie de cosas, ¿no? Pero creo que ya está muy bien que estén llamando la atención sobre... Pero echemos de ver también, porque una de las cosas post referéndum es que se ha dicho, es que ahora viene la etapa más más en positivo, en gobernar, y se está hablando ahí de los proyectos mineros nuevamente. Sin duda. Y nuevamente ha surgido Tía María, ha surgido Cajamarca. Tía María, ¿cómo va el asunto? Porque parecería como que digamos, la versión un poco oficial es que está bien, o sea, los conflictos se han superado, la gente lo quiere, igual incluso después vamos a pasar en Cajamarca en el proyecto del Tambo, pero a ver, en Tía María, ¿cómo va el asunto? A ver, yo ahí subrayaría algo que me pareció interesante. En el mensaje del presidente Vizcarra el 12 de diciembre, cuando él cita los proyectos de inversión que van a entrar en proceso ya de construcción, de maduración, y sobre todo en los mineros, él menciona 3 proyectos, menciona el proyecto Quellaveco, menciona el proyecto de Mina Justa, y creo que Michiquillay es otro proyecto que menciona. No menciona a Tía María. Y eso yo lo he recibido como un buen mensaje, ¿no? Ya percatado, porque los medios sí han estado hablando. Así es. Sí, ¿Por qué? Porque la empresa está haciendo un nivel todo un trabajo de incidencia para decir, estamos listos, ya tenemos el estudio de impacto ambiental aprobado, lo único que nos falta es la licencia de construcción. Pero claro, si uno escucha a Sauer, aparentemente todo estaría muy bien en la zona, y nosotros que visitamos la zona regularmente, que tenemos contactos y relación con las organizaciones de la zona, sabemos que el nivel de rechazo se mantiene. O sea, la gente no acepta, los agricultores del Tambo no aceptan el proyecto minero, lo perciben como un riesgo. Entonces, claro, que la empresa diga, solamente me falta la licencia para la construcción, yo le diría, ojo, también te falta algo que las propias empresas mineras han creado, un término que han creado, que es la licencia social para operar, ¿no? Hoy en día la minería dice que si no hay licencia social para operar, los proyectos no se desarrollan. Entonces, es evidente que en el caso de Tía María no hay licencia social para operar. Y yo sí creo que me da la sensación que el gobierno va a tocar este tema con mucha cautela, porque sabe perfectamente que podría ocasionar un conflicto social de envergadura, que sería el tercer capítulo de conflictividad en torno al proyecto Tía María. Entonces,
la pregunta que planteas me parece interesante porque, claro, uno cuando ve el escenario para el 2019, el 2018 ha sido un año de alta conflictividad política, de alta turbulencia política, pero de una conflictividad social de baja intensidad, ¿no? Que son periodos interesantes, por un lado, para ver cuáles son los conflictos que están latentes y que podrían estallar. Surandino, yo creo que hay que mirar con atención todo lo que está pasando en este corredor minero, porque además ahí se han estado renovando los estados de emergencia, ¿no? Se ha utilizado el mecanismo de declaratorias de estado de emergencia para tratar de controlar una situación que a nuestro juicio no estaba en actividad, no habían grandes problemas, ¿no? Tía María yo creo que es otro caso importante. Y por el norte, yo diría, habría que prestarle atención a proyectos como el de Río Blanco, donde la embajada china y esta empresa china, Sijin, también están insistiendo en reactivar. Entonces, mi sugerencia sería, bueno, hay proyectos mineros que sí tienen una aceptación y están en proceso de salir adelante. Los que ha mencionado el presidente. Los que ha mencionado el presidente. Yo creo que ahí no hay ningún tipo de problemas. Y si hay problemas se pueden canalizar fácilmente por vías institucionales, pacíficas y de diálogo, pero si se insiste por presión de las propias empresas en este tipo de proyectos que tienen evidentemente resistencias, Cañaris es otro proyecto en cuestionamiento, estaríamos entrando en un escenario complicado, ¿no? Interesante porque yo, que más o menos sigo las cosas con cierto detalle, yo hubiese estado seguro que el presidente Vizcarra había mencionado Tía María, Cajamarca, y no entonces la precisión que no, pero lo que pasa es que se ha puesto como en el paquete de los medios de comunicación, sí. Entonces, y claro, uno dice que también está la situación que ya después de haber habido tanto conflicto ya pasó todo. No, si revisas el mensaje no menciona a Tía María, pero es sintomático que los días siguientes Tía María ha estado en todos los medios de comunicación, básicamente por trabajo de la propia empresa, ¿no? Es decir, estamos listos para operar, simplemente necesitamos la licencia de construcción. Yo creo que hay que decirle, no, señores. Nadie nos va a acusar que estamos en una campaña contra el gremio empresarial. Yo le diría, hay empresas mineras que están haciendo bien las cosas y hay otras que las hacen muy mal, ¿no? Lo que sí me preocupa en el caso ya de una decisión que ha tomado el gobierno es que ha habido un decreto supremo del 120 que ha salido hace un par de semanas, donde por decreto supremo se extinguen los 55 espacios de diálogo que se habían implementado en torno a conflictos sociales, mesas de diálogo, ¿no? Ahí yo sí siento que hay una mala lectura, porque, a ver, la justificación es que esos espacios de diálogo ya no tienen razón de ser, o porque se han logrado ya acuerdos y se están implementando, pero cuando uno revisa los casos, y repito, nosotros caminamos las zonas donde hay actividad minera, esta medida ha tomado por sorpresa, digamos, a las poblaciones, sobre todo del corredor minero, ¿no? Entonces, yo sí creo que ha sido una medida apresurada, porque además no se está planteando con claridad cuál va a ser la alternativa a estos 55 espacios de diálogo y comisiones que estaban trabajando. Entonces, esto sí podría abrir una situación bastante compleja y sobre todo en esta zona del corredor minero, ¿no? Pero también que falta de criterio y de rigurosidad, por lo menos para evaluar si ya están creadas antes de desactivarlas, voy a estar seguro de... Por lo menos que ya se han definido los acuerdos y los acuerdos se están implementando, pero muchos de esos espacios de diálogo no están en proceso de implementación de acuerdos. Y hay un caso, además, muy vinculado al presidente Vizcarra, porque cuando hubo el último estallido social importante en la zona del proyecto de Las Bambas, el presidente Vizcarra, en ese momento ministro de Transportes, fue a la zona y con grandes gigantografías planteó una serie de proyectos para la región, proyectos de desarrollo, y muchos de esos proyectos y muchos de esos acuerdos lamentablemente no se están implementando. Entonces yo sí llamaría la atención sobre esta decisión, porque creo que no me parece que sea la mejor y puede abrir grandes interrogantes en varias zonas, ¿no? Es increíble que este tema que ha estado presente tan fuerte en otros momentos, ahora como que haya desaparecido e irrumpe, y creo que es pues uno de los grandes desafíos de Vizcarra. Vamos a ver ahora cómo se mueve el presidente Vizcarra en estos temas, que yo creo que está demostrando cierta también habilidad, por ejemplo, en la reforma laboral, lo pongo como un ejemplo. Creo que inicialmente se mandó como diciendo va a ser de manera unilateral al caballazo, y después se dio cuenta que no, ha retrocedido, ha dicho vamos a buscar consensos. Entonces acá vamos a ver cómo se fue. Una pregunta, no me acuerdo el nombre, tú te vas a acordar, pero esto que han inaugurado, que me parece
en principio bien, que las empresas mineras tengan una voz, que estén explicando permanentemente lo que hacen y que tú puedas llamar y preguntar, contaminan, no contaminan, el agua de dónde va a salir. ¿Está bien hecho? ¿Es riguroso? ¿Es puro pulicherry? ¿O cómo es? Es una iniciativa de la Sociedad Nacional de Minería, efectivamente, donde abren un proceso de consulta, ¿no? Donde cualquiera puede participar. Lo que pasa es que forma parte de las iniciativas unilaterales de las empresas, ¿no? Yo lo hubiese visto con mayor interés y con mayor simpatía si en el proceso pudiesen intervenir otros actores, ¿no? Actores más neutrales. Pero es una iniciativa plenamente implementada por la Sociedad Nacional de Minería, que se reproduce en algunas regiones, ¿no? Y se reproduce también a nivel nacional, ¿no? Entonces, forma parte, yo creo, de una campaña de mostrar, digamos, nuevos estilos y nuevos comportamientos de la Sociedad Nacional de Minería, que no está mal, pero, repito, creo que hubiese sido mucho mejor si hubiesen incorporado, digamos, actores neutrales para que implementen mucho más allá, ¿no? Porque parece todo como impecable, ¿no? O sea, no hay nada... Y todas las preguntas tienen respuestas así pero muy precisas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es básicamente una estrategia de posicionamiento y de intentar cambiar un poco la imagen que tienen las empresas. Ahora, pero hiciste una pregunta en esta porque siempre se dice, claro, uno dice, nosotros no estamos en contra de la minería, sino de determinado tipo de minería, pero sí estamos cuando una minería es así, esa. Y te preguntan los ejemplos. Tú has puesto ejemplos muy concretos. Has dicho, estos proyectos que ha mencionado el presidente de la República, digamos, están en buen camino. Yo siempre que me plantean esa pregunta, yo digo, hay que ver las empresas que tienen la capacidad de sacar adelante sus proyectos, ¿no? Y me imagino que están haciendo bien su tarea. No digo que todo sea perfecto, pero están haciendo bien su tarea. ¿Qué proyectos te parecen a ti, por ejemplo, buenos proyectos de minería? Partiendo de esta idea, sí, ¿no? Evaluando los proyectos que han podido sacar adelante su inversión. Estamos hablando en el sur, yo diría, proyectos, digamos, como Cerro Verde han tenido la capacidad de dialogar y responder, por ejemplo, a las inquietudes que tenían alrededor del tema del agua, ¿no? Y entonces la presencia de Cerro Verde se ha traducido también en proyectos de inversión de abastecimiento de agua. El problema que tiene Cerro Verde es un problema de no pago de regalías, hay un proceso que se ha judicializado. En la Sierra Central también han habido varios proyectos que se han podido llevar adelante. Las Bambas, que es un proyecto cuestionado, que tiene varios impactos que espero que se puedan solucionar, este tema de la carretera. Pero bueno, Las Bambas es un típico caso de conflicto de convivencia, es decir, las comunidades no están diciendo que el proyecto se cierre y se vaya la empresa minera. Lo que está diciendo es que todavía hay impactos que deberían ser solucionados. Es decir, si la empresa tiene la capacidad de reconocer esos impactos y solucionarlos, con evidentemente la intervención del Estado peruano, sin duda las cosas van a continuar sin mayores inconvenientes, ¿no? Bueno, le agradecemos muchísimo a José Chávez esta conversación. Como siempre se nos han quedado muchas preguntas. Los seguiremos conversando ya el próximo año. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes. Quiero anunciar que hay 2 regalos de Aspen, de la secuencia de Mujeres con Talento, para las 2 primeras personas que se comuniquen por el interno o a través de Facebook de IDL Radio.